Pudo haber sido en la India, en China o en Persia, hace mucho tiempo. El principal consejero del rey había inventado un nuevo juego. Este se jugaba moviendo piezas en un tablero cuadrado de 64 cuadros rojos y negros. El juego, por supuesto, es el ajedrez. El rey estaba tan complacido que preguntó al consejero qué recompensa quería por la invención. El consejero quería solo una modesta recompensa. Pidió solo un grano de trigo por el primer cuadrado, el doble por el segundo, el doble de este por el tercero, y así sucesivamente hasta el cuadro número 64. No, dijo el rey, pero consintió. Sin embargo, cuando el rey llegó a ver que el número crecía de 1 a 2, a 4, a 8, a 16, a 32, 64, 128, 256, 512, 1024, para cuando llegaba al cuadro número 64, el número era colosal, más de 18 trillones. Una secuencia de números como esta es la que se conoce como una secuencia geométrica. La función que describe estos fenómenos naturales suelen ser llamadas funciones exponenciales. La función exponencial más común es aquella que describe el crecimiento que ocurre en la reproducción biológica. Una bacteria se reproduce dividiéndose en dos. Mientras haya suficiente alimento en el ambiente, la colonia de bacterias crecerá exponencialmente. Bajo condiciones favorables, habrá una duplicación cada 15 minutos. Eso significa 4 duplicaciones en una hora y 96 en un día. Aunque una bacteria pesa solo un trillonésimo de gramo, después de un día y medio, esta pesará tanto como la Tierra. En 2 días la colonia pesará más que el Sol. Y en poco tiempo más, todo el universo estaría lleno de bacterias. Pero esto no sucede. ¿Por qué? Porque el crecimiento exponencial se topa con factores limitantes. Finalmente, la curva exponencial se aplana. Esta es una característica muy importante en las epidemias. En muchos países el número de personas con síntomas de infección crece exponencialmente. La duplicación depende del tipo de enfermedad. Esta puede estar restringida a grupos de población vulnerable. Si no hay cura, entonces mucha gente morirá, no toda porque un porcentaje de personas son naturalmente resistentes. Eventualmente la curva de crecimiento exponencial se aplanará, no llegando a provocar la muerte de toda la población humana. Las exponenciales también son la idea central tras la crisis mundial de población. La mayor parte del tiempo que los humanos han estado en la Tierra, la población fue estable. El número de nacimientos y muertes estaba en balance. Esto se llama estado estacionario. Después de la invención de la agricultura, la población humana en el planeta comenzó a incrementarse, entrando en una fase exponencial al principio de la revolución industrial. Como afirmó el clérigo inglés Thomas Malthus en 1798, la población crece exponencialmente. Justo ahora, la población se duplica aproximadamente cada 40 años. Hoy en día hay más de 7.900 millones de humanos. Si el tiempo de duplicación se mantiene constante, entonces habrá 15.000 millones en el año 2060 y 30.000 millones al final de este siglo. Estamos claramente en una fase de crecimiento exponencial acelerado, pero muchos países como los Estados Unidos, Rusia y China han alcanzado una situación donde su población ha dejado prácticamente de crecer, han llegado a un estado estacionario. Aún así, mientras el crecimiento exponencial exista en algunas poblaciones, esto afectará a la población mundial global, que seguirá creciendo exponencialmente, aunque algunas naciones hayan alcanzado el estado estacionario. Y no hay una solución de tecnología espacial para el problema. Justo ahora nacen aproximadamente 240.000 personas cada día y no contamos con la posibilidad de lanzar a 240.000 personas al espacio diariamente. Además, no hay estaciones espaciales ni colonias en la Luna o en otros planetas que pudieran resolver el problema. Regresando al ajedrez. ¿Cuánto pesan 18 trillones de granos de trigo? Alrededor de 75.000 millones de toneladas métricas. Esto equivale a aproximadamente 150 años de la actual producción anual mundial de trigo.
Como Thomas Malthus indicó en 1798, el crecimiento poblacional exponencial sobrepasa la capacidad concebible del crecimiento de la producción de alimentos. En el caso de las bacterias, pueden quedarse sin alimento, pero los humanos tenemos ciencia y tecnología. En 1920 inventamos los fertilizantes artificiales. En 1960 se llevó a cabo la Revolución Verde. En 1980 descubrimos la ingeniería genética. Sin embargo, no hay revolución verde, ni hidroponía, ni ingeniería genética, ni hacer los desiertos fértiles que puedan contra el crecimiento poblacional exponencial. La invención de la agricultura hace más de 10.000 años fue la base de la civilización y un factor contra la extinción del Homo sapiens y en favor del estado estacionario. La revolución industrial inició el crecimiento exponencial advertido por Malthus y aumentó la producción de alimentos. El descubrimiento de la higiene y los antibióticos en los siglos XIX y XX aceleraron el crecimiento poblacional. La invención de los fertilizantes, el de la producción de alimentos. La medicina científica y la seguridad social catalizaron el crecimiento poblacional nuevamente. La revolución verde y la biotecnología lo hicieron con los alimentos. Pero todo esto ha causado un acelerado deterioro en los ecosistemas, desde la base de la cadena trófica que reside en los océanos. Los fertilizantes son los principales causantes de mareas rojas y la producción de combustibles para la industria alimentaria impacta aire, tierra y aguas. Por ejemplo, reduciendo la superficie de ecosistemas naturales para extender tierras de cultivo y llevando a la extinción a innumerables especies de todos los dominios taxonómicos, muchas de ellas aún no reconocidas por la biología. Pocos creen que la Tierra pueda soportar a tanta gente. Debido al poder del crecimiento exponencial, enfrentar la pobreza global parece ser mucho más económico y más humano, y parece ser la solución más disponible en las próximas décadas para este problema. Nuestro trabajo es llevar a cabo una transición demográfica que aplane la curva exponencial, eliminando la pobreza extrema, brindando métodos efectivos y seguros de control natal, extendiendo el poder político real de las mujeres en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial y en las instituciones que influyen en la opinión pública. Si fallamos, entonces otros procesos que estarán fuera de nuestro control serán los que llevarán a cabo el aplanamiento de la curva poblacional. Hay una correlación perfectamente documentada a nivel mundial entre la pobreza y las tasas de natalidad. Aún en países grandes y pequeños, en países capitalistas y socialistas, católicos y musulmanes, occidentales u orientales, en casi todos estos casos, el crecimiento poblacional exponencial disminuye o se detiene cuando se reduce la pobreza. Esto se llama transición demográfica. Esto es urgente en el corto plazo en el interés de toda la especie humana en cualquier lugar de la Tierra. Ayudar a que otros países sean autosuficientes no solo es de elemental decencia humana, sino que también es en el interés de los países más ricos que sean capaces de ayudar. Reducir la pobreza es un punto central en la crisis de población mundial. Las excepciones a la transición demográfica son interesantes. Algunos países con alto rendimiento per cápita tienen altas tasas de nacimiento. Pero en estas, los métodos de control natal y los anticonceptivos no son fácilmente disponibles o las mujeres carecen de efectivo poder político. No es difícil entender la interrelación: cultura, educación, ciencia. El presente ha sido un ensayo con un enfoque transdisciplinario desde las matemáticas, la demografía, la medicina, la biotecnología, la ecología, la ciencia y tecnología espacial y la historia, a solicitud de la doctora Paula Figueroa Redondo, para presentar en la reunión de Ingeniería en Alimentos del 2021, este 16 de octubre de 2021, Día Mundial de la Alimentación.